Bueno, sí, he intentado grabar videos todos estos días, pero por alguna razón no he podido dignarme a ponerme a grabar. Pero creo que ahora tengo una muy buena razón para ponerme a grabar un video. Y es que hoy es... ¿Dónde está la fecha? Ahí está, 16 de julio. Y mañana se estrena la película de Heartstopper, que es Heartstopper Forever. Y con eso finaliza una era, por lo menos para mí. Creo que voy a bajar un poco la potencia de la luz porque está muy fuerte. Porque si la apago, no me veo, ¿verdad? En efecto, sí, en efecto, si la apago no me veo. Entonces la voy a prender, pero la voy a bajar un poquito. Ahí, yo creo que ahí está bien. Bien. Yo creo que voy a dar un poco de contexto respecto a mi historia con Heartstopper. Porque yo creo que Heartstopper, los tengo aquí los libros por si dicen como, ¿por qué está tanto señalando acá? Ah, que tengo aquí los libros. Eh, Mi historia con Heartstopper, o sea, yo creo que todos tenemos una historia con Heartstopper. Creo que mi generación fue una generación muy marcada por Heartstopper. Y eso es algo que me encanta, que amo, que me gusta, porque yo eh, la primera parte de mi adolescencia fue una adolescencia en la que no se hablaba mucho de disidencias sexuales ni genérica. Entonces fue una parte de mi adolescencia en la que tenía poca representación en la literatura. No sé, recién empezaba a llegar libros como Aristóteles y Dante y ese tipo de cosas. Y fue por allá del 2019 más o menos que una de mis youtubers favoritas, Cloud Reads Book, recomienda el Patreon de Ali, Ali Hazelwood, iba a decir, de Alice Osman. Eh, Recomienda el Patreon de Alice Osman y dicen como, miren, encontré esta novela que se llama Heartstopper, que se trata de dos chicos gays, bla, bla, bla. Yo debo admitir que empecé a leer Heartstopper de forma ilegal porque yo no tenía dinero para pagar el Patreon de Ali Hazelwood. O sea, dale con Ali Hazelwood, ¿por qué iba Ali Hazelwood? Ya, perdón. Ya, de nuevo, debo admitir que yo empecé a leer la novela un poco ilegal, porque yo en ese momento de mi vida tenía que 19, tenía 16 años, entonces no tenía para pagar como el Patreon de Alice Osman. Yo incluso le pregunté a mi mamá como, mami, ¿me das $5 al mes? Obviamente me dijeron que no. Obviamente me dijeron que no. ¿Como para qué? Y yo tenía que explicarle que era para leer una novela gay. Obviamente me dijeron que no. El punto es que yo comencé a leer Heartstopper de una forma ilegal y yo recuerdo haber leído ese primer tomo, la primera mitad del tomo, sin entender muy bien de qué se trataba, porque a mí me venía la historia como una historia súper cozy, que, ¿cómo se llama esto? Para ese momento, cuando Clau recomienda Heartstopper, estaban firmando la primera temporada de Heartstopper, como estaba empezando, o sea, no la estaban firmando, pero estaban empezando como con el cast y con todo eso. Obviamente después cayó la pandemia, entonces tuvieron que retrasarla, fue todo un lío. Yo recuerdo la primera y segunda temporada de Heartstopper. El punto es que eh, para ese punto ya iban más o menos en el tomo 2 la Alice Osman publicado en el Patreon. Y yo me acuerdo que Clau recomendó esto como una novela super cozy de dos chicos que se enamoran en el colegio y eso. Y si ustedes habrán leído Heartstopper o habrán visto Heartstopper, literal Heartstopper empieza con Charlie besando a Henry, se llamaba el tibito, ya, a Henry, digámosle Henry. Y, y uno queda como, weón, esto no es nada de cozy. Ah, perdón. Ya, en fin, me estoy divagando, lo siento, siempre divago en este tipo de videos. El punto, mi historia con Heartstopper, como les estaba contando, yo empecé a leer Heartstopper en un sitio ilegal. Y en este sitio ilegal, como les decía, estaba solo hasta la mitad del primer tomo. Y yo al principio como que no me gustó, yo debo admitirlo, al principio a mí no me gustó mucho como la novela Heartstopper en sí. No era porque yo no estaba acostumbrada al formato, porque yo leía mucho manga en esa época, sino más bien por el hecho de que mm,
me cagaba mucho Henry, me cagaba mucho. Y yo decía, ¡ay, weón, qué rabia Charlie! ¿Por qué no termina con este culiao? Yo súper enojada así. El punto es que unos meses después yo le di una segunda oportunidad porque encontré el primer tomo completo en un sitio ilegal y dije como, bueno, le voy a dar una segunda oportunidad a ver qué onda. Y, y yo soy partidaria y fiel creyente de que las cosas llegan cuando uno más lo necesita. Y yo creo que leí Heartstopper cuando más lo necesitaba. Y yo no solo leí Heartstopper, también me obsesioné con todo lo que Alice Osman había sacado hasta el momento, así que me leí Solitario, eh, que después voy a hablar un poco más de eso. También obviamente, me leí Nick and Charlie, me leí Este Invierno, me he leído todo lo que Alice Osman ha sacado. Me leí Born This Way, Radio Silence, que por favor necesitamos una adaptación de Radio Silence, como por favor, denle más crédito. Más crédito a Radio Silence. Creo que está muy infravalorada. Em, el punto es que, como les dije, yo soy bien creyente de que las cosas llegan cuando uno más lo necesita. Y yo, cuando leí Heartstopper, estaba pasando como por un periodo difícil, porque en el colegio no me sentía muy aceptada, no sabía para dónde iba la micro en mi vida, estaba media perdida y empezaba a tener mucha curiosidad respecto a disidencias sexogenéricas. Y yo creo que Heartstopper me educó mucho en ese sentido, como en, en- en disidencias trans, en disidencias no binarias. Yo creo que fue como una primera educación que tuve en mi adolescencia, acercarme a esto. Y no puedo creer que está hablando del 2019 como si hubiese pasado hace mucho tiempo, porque para mí fue ayer. Para mí 2019 fue ayer. Entonces me emperra que haya pasado tanto tiempo ya, que el tiempo esté pasando tan rápido, pero en fin. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que eh, yo creo que Heartstopper fue ese libro que le abrió la puerta a muchas otras historias geniales que actualmente tenemos publicadas en español y en inglés sobre disidencias sexogenéricas. Genuinamente, yo creo que, no sé, siendo 100% sincera, fenómenos como Heartstopper no hubieran traído a la palestra fenómenos como Red, White and Royal Blue o como... Se me olvidó actualmente todos los libros, todos los fenómenos de libros distintos que leí. Pero el punto del que quiero llegar con este mini statement es que es como lo digo, yo creo que Heartstopper fue esa historia que no solo le abrió la palestra como a las editoriales de decir, weón, aquí hay un mercado, como la gente quiere saber más de disidencias sexogenéricas, sino también abrió la palestra a otro tipo de historias sobre disidencias sexuales y a otro tipo de escritores sobre disidencias sexuales y genéricas. ¿Por qué? Porque, sinceramente, eh, cuando uno crece, o por lo menos cuando uno fue adolescente en los 2010, tú te das cuenta que la representación que teníamos en esa época era una representación muy, muy shady. ¿Y qué quiero decir con esto? Era una representación muy sufrida, muy melancólica. Tú veías, em, veías películas o leías libros de disidencias sexogenéricas y, y y todo era muy melancólico, todo estaba plagado de esto, de, ¿cómo se llama esto? De este final que nunca llega, de estas personas que se rompen el amor, de no podemos estar juntas porque la sociedad nos dice que esto está mal, o al mismo tiempo de familias que no aceptan a su hijo, o de esta lucha de tener que salir del closet, de todo lo que significa esto. Y uno crece, o por lo menos mi generación creció en los 2010 con una representación que era muy triste, que era muy, muy sufrida, que, y no solo representación como en la literatura, sino también en las series que veíamos, siempre fue el hecho como de una lucha constante para ser quien tú eres en realidad. Y Heartstopper yo creo que vino a cambiar ese paradigma un poco, vino a decirte, sí, el amor duele, el amor es difícil, pero al mismo tiempo es hermoso, como
puedes encontrar el amor de tu vida. Como eh, si eres gay, eh, no por ser gay significa que no tengas derecho a amar. Con la historia, no sé, por ejemplo, de él es como, weón, podéis transicionar cuando el gay es joven y tus papás te pueden aceptar y tu grupo de amigos te puede aceptar y tu transición no puede ser mayor conversación en el grupo porque todo el mundo lo acepta y algo súper normal. Y yo creo que eso es lo bueno de Heartstopper. Eso es como lo que yo me gusta en primer lugar, como rescatar de Heartstopper, que, bueno, esta fue una serie que nos muestra que sí, el amor es difícil y si uno quiere amar, tiene que luchar por ello. Pero al mismo tiempo nos demuestra que hay felicidad después de eso, que, que, que tú puedes ser trans sin que el mundo te apunte con un dedo, que tú puedes hablar abiertamente sobre las personas que te gustan, sobre, puedes descubrirte sin que exista como este prejuicio, este malentendido hacia tu persona. Y yo creo que eso es algo bueno porque les digo, como una persona que creció en, o sea, su adolescencia fue en los 2010, es como, bueno, la representación que teníamos era una representación de sacrificio, una representación sufrida. Y que un niño de 13 años, porque si yo igual le recomendaría esto a un niño de 13 años, lea el primer tomo de Heartstopper. Actualmente siento que es hermoso, como es hermoso que tenga la posibilidad de acceder a este tipo de literatura tan joven, porque yo no tuve esa posibilidad. Y eso provocó que yo acudiera a otras fuentes para poder informarme respecto a este tipo de cosas, fuentes que no eran las mejores. Entonces, sí, esa es la primera parte de este video. Fue un poco de yapping respecto a Heartstopper, pero eh, eso. Bueno, créeme que hice lo mayor posible para que los libros se vieran con esta luz, pero no, o se ven los libros o me veo yo, decían ustedes. Bien, aquí tengo los 6 tomos de Heartstopper. El sexto aún no me lo he leído. Y es por eso que quería hacer este video. Ya me estoy adelantando, lo he hecho. Más solitaria. Bueno, solitario. Y ustedes se preguntarán por qué no tengo Nick and Charlie y este invierno, porque soy pobre. No tengo dinero para comprarme Nick and Charlie. Este invierno me los leí en mi iPad. Creo que todavía los tengo descargados. Déjenme revisar. Pero me lo leí como en el EPUB de acá de libros del iPad. Eh, efectivamente, aquí tengo descargado Nick and Charlie. Aquí está. No se ve. No se ve porque soy pobre. Ah, soy pobre al punto de que ni siquiera puedo comprarme una cámara correspondiente, pero ahí está. Ahí estoy yo bajito. Bien. Eh, sí, me lo leí en mi iPad, Nick and Charlie y este invierno. Porque no soy pobre. Igual que Burn This Way y Radio Silence, también me lo leí en formato EPUB, en mi Kindle. Así que esta es mi colección actual de Heartstopper. Eh, quiero decir que me encanta, no se ve mi video. Quiero decir que me encanta que sea como los colores de la bandera. I'm gonna cry. Ya. Eh, me voy a poner a llorar, genuinamente. Voy a grabar un video de estos con cámara rápida con mi celular, leyendo el sexto tomo. Me lo empecé a leer ayer, porque ayer me lo compré, y llegué a la página como 30. Y, y no sé, no sé qué decir, como, bueno, me da mucha pena esto. Eh, bueno, le adelanté un poco como en la primera parte del video, que yo genuinamente creo que Heartstopper marcó una generación completa, y creo que lo seguirá siendo, como historia culia buena, como por qué debe existir una historia tan buena para adolescentes, los detesto a todos aquellos adolescentes, a todos aquellos niñitos que actualmente tienen 15 años y que están viendo Heartstopper, los detesto porque yo no tuve eso a los 15 años, como yo encontré Heartstopper a los 16, entonces me cae muy mal, me cae muy mal. Aquel niño de 15 años que está descubriendo que es Heartstopper me cae muy mal actualmente. Bien,
Si me preguntan cuál es mi tomo favorito, está difícil. Creo que el tomo que tengo más marcado es el segundo, pero el tercero igual le hace, le hace competencia. Es que el segundo es muy bueno. Ya. Eh, eso, no sé, no sé qué decir. Ya. Concéntrate, Cato, por favor. Te queremos concentrar. Como les decía, Heartstopper yo creo que va a trascender como libros o novelas gráficas de ¿cómo se llama esto? Clásicos contemporáneos, porque yo creo que se lo merecen, como la capacidad que tiene Alice Osman de escribir una historia tan linda respecto a estos personajes es físicamente increíble. Y lo mejor es que todo partió con Solitario. Eh, Solitario es uno de mis libros favoritos. Es por el hecho de que yo me identifico mucho con Tori Spring. Yo creo que es un personaje muy relatable y cuando yo leí Solitario, em, mucha gente no le gusta el libro de Solitario, mucha gente incluso se lo salta cuando lee los cómics, siendo que uno debería leérselo entre el tercero y el cuarto para entender un poco más la historia. Pero ¿cómo se llama esto? Por eso hay mucha gente que se lo salta, que derechamente no le gusta la historia de Tori. Eh, a mí sí, a mí personalmente sí, y todos deberían leer Solitario, darle una oportunidad aunque sea. No lo digo porque yo me identifique mucho con Tori Spring, sino que digo porque es una historia bonita. Yo siento que, bueno, siento que es verdad que Solitario no es una historia para todo el mundo. Eh, Porque Tori es una niña que se entiende muy poco a sí misma y yo entiendo que para algunas personas eso puede ser un poco frustrante tener un personaje principal que sea al mismo tiempo muy melancólico en la forma en la que se expresa y que no entiende el por qué tener esta necesidad de aislarse de la sociedad socialmente y al mismo tiempo el no entender por qué no querer formar lazos que perduren de por vida. No sé, yo fui Tori Spring en la media, por lo menos, como del colegio. Entonces, siento que es un personaje muy relatable para cierto tipo de gente, pero entiendo el por qué a otro tipo de gente no le puede gustar Tori Spring. Yo he escuchado mucho este comentario, o lo he leído mucho en reseñas de Solitario, que no les gusta Tori porque creen que su motivo para ser como es muy estúpido. Y es verdad, pero a veces no tenemos motivos para ser como somos. Tal vez tenemos una vida perfecta y aún así sentimos esta necesidad de melancolía en nuestra vida y no podemos hacer nada al contrario. Y eso. Escuchen Mitski mientras estén leyendo Solitario porque literal, Tori es Mitski. Uy, perdón. Ya. Yo creo que voy a dejar acá como esta catarsis y voy a grabar mi video leyendo el sexto tomo de Heartstopper. Yo creo que me van a quedar llorando de una forma culiada porque, no sé, no, a mí no me gusta que las cosas terminen, yo soy sincera. Y, y yo he estado con Heartstopper desde casi el principio que se empezó a publicar. Entonces, yo recuerdo que empecé a leerlo cuando ni siquiera había llegado el primer tomo a Latinoamérica. Entonces, me da pena dejar ir esta historia que me ha acompañado durante tantos años, por tanto tiempo. Y eso, como, bueno, tengo que dejar ir esto. Y no sé cómo hacerlo, como, cómo le digo adiós a algo que no quiero decirle adiós, a una historia que no quiero que termine, quiero que sea infinita, quiero conocer la vida de Charlie para siempre, quiero conocer la vida de él, de Tao, no sé, quiero conocer sus vidas para siempre porque formaron un huequito en mi corazón y quiero que se queden ahí para siempre y me da pena tener que decirle adiós a algo que me ha acompañado tanto tiempo. Y bueno, ahora que lo pienso, lo que voy a sufrir yo cuando termine Cazadores de Sombra es increíble, increíble. Como esa saga me ha acompañado más de 10 años de mi vida. Lo que voy a sufrir yo cuando termine Cazadores de Sombra. Pero bueno, estamos hablando de Heartstopper. eh, Como les digo, no me gusta decir adiós a las cosas y no me gusta darle cierre a esas cosas que no quiero darle cierre.
Y sin, ay, perdón, sin haber empezado a leer, como sin haber, yo sé que voy a llorar, voy a buitrear llorando y me voy a grabar porque a veces hay que darle cierre a las cosas aunque no queramos. Tenemos que decir adiós aunque no estemos preparados. Y los libros van a estar ahí siempre cuando queramos volver a ellos. La serie va a estar ahí. Yo me he revisto la serie como 10 veces. Entonces, es momento de cerrar una etapa, así que acompáñenme a cerrar esta etapa. Y sé que mañana se estrena la película, o sea, el 17 de julio, eh, pero probablemente yo no la vea mañana. O tal vez si me conozco, la voy a ver mañana y voy a llorar como una condenada. Pero eso, acompáñenme a terminar con esta historia. Lamentablemente, tengo el escritorio para la caga, pero en fin. Bien, cambiamos de ángulo porque como estaba grabando con la cámara del computador, estoy grabando esto con el celular para poder grabar en cámara rápida. Voy a pausar la cámara rápida cada vez que quiera comentar algo del libro. Espero no hacerlo tanto. Tengo el tomo 6, tengo mis posits y tengo... ¿Dónde está? Acá está. Un lápiz por si quiero... O se me cae el libro. Por si quiero marcar algo en el libro. Así que estoy lista, preparada. No preparada mentalmente. Eh, no estoy preparada mentalmente. Pero bueno, eh, a veces toca. Como dije, a veces tenemos que decir adiós aunque no lo queramos. Así que vamos a ello. Weón, ¿por qué todas las historias adolescentes terminan cuando toca irse a la universidad? Siempre me he preguntado eso, como este último tiempo. Y yo creo que es porque llega un punto cuando entras a la universidad en el que ya se supone que eres un adulto, como ya no te miran como un niño que puede equivocarse a cada rato. Y ay, Nick está siendo tan relatable. No quiero decir spoilers, no quiero, pero Nick está siendo tan relatable en este libro porque él está en ese limbo, como no sabe qué va a hacer de su vida después del colegio. Y es aterrador tener esa sensación de, bueno, ¿qué voy a hacer ahora que tengo que avanzar y dejar todo lo que conozco atrás? ¿Y qué va a hacer ahora que no quiero perder a la gente que amo, no quiero perder la dinámica que tenemos, no quiero perder el ir todos los días al mismo lugar, no quiero perder todo lo que construí estos últimos 4 años de mi vida para ahora ser un adulto, para no saber cómo, qué o cómo me depara el futuro? Y yo siento que este tipo de historias son como las que más me gustan en el sentido como de que a Ono Flag es uno de mis mangas favoritos por el mismo hecho. Te hace cuestionarte el qué es la vida después del colegio, qué es la vida cuando ya no eres un adolescente que tiene permitido equivocarse a cada rato, sino que cuando ya eres un adulto, cuando las decisiones de tu vida importan. Y en este caso Nick está pasando por eso. Nick no quiere que las cosas cambien por todo lo que pasó con Charlie, también tiene mucho miedo de que Charlie vuelva a recaer, tiene miedo de estar lejos de él porque lo ama tanto que no sabe cómo hacer una vida sin él. Y yo creo que por eso es como muy linda esta historia, porque al final del día te demuestra de que un amor puede perdurar más allá del colegio. Y si bien no es la regla general, obviamente puede pasar. Y Nicky y Charlie son la pareja perfecta, concha tu madre. Y eso, voy casi en la mitad, no, como un tercio más o menos de la novela. Y bueno, me da tanta pena. Quiero mucho llorar.
pero creo que vamos bien. Eso. Huevón, que si me pongo a llorar y como no quiero ponerme a llorar, voy a grabar este comentario de lo que llevo. Ya voy en la mitad y amo tanto a la mamá de Nick porque le hace ver las cosas de una forma que él lo entiende, que es tan genial y bueno, no sé, la mamá de Nick yo creo que es una de las mejores mamás alguna vez escritas y te demuestra que hay mamás que están ahí para tus hijos. Y no sé, hablando personalmente, mi mamá siempre estuvo ahí para mí. Entonces es muy genial ver una representación de una madre tan bien hecha como es la madre de Nick, porque existen mamás así. Mi mamá es como la mamá de Nick y no sé, lo encuentro hermoso y fantástico y amo tanto a esta señora como amo tanto a mi mamá. Em, yo siempre deseo que en el mundo haya más mamás como la mía, porque es gente en la que uno puede confiar indistintamente y todo el mundo se merece una mamá así de buena, o por lo menos esa es mi perspectiva. En fin, voy a seguir leyendo. Me dio mucha pena eso. Weón, me vayan llorando. Eh, Ay, no puedo hablar. Acaba de pasar una escena del libro que no le voy a decir como para no spoilear, pero weón, estos personajes han crecido tanto en estos libros y ver esa evolución es tan lindo. Ver cómo Charlie por fin puede ser feliz a pesar de toda su inseguridad es tan lindo. Y, y no sé, me da mucha pena ver que por fin pueden ser felices y no sé, están rompiendo siglos. Ay, ya, perdón, necesitaba desahogarme con eso. Ay, no sé cómo controlar el llanto. Bueno, me quedan como 10 páginas. No, concha tu madre, ¿cómo voy a soportar terminar esta historia? No lo sé. Le juro que no puedo dejar de llorar. Oh, oh, oh. Ya respira, Cato, por favor. Me quedan como 10 páginas y, y eso. Yo creo que el siguiente clip que van a ver es yo en la otra cámara porque les juro que estoy mentalmente y emocionalmente no lista para terminar esto, pero a veces todas las historias llegan a su fin y este es el fin de Heartstopper y al parecer tengo que aceptarlo y me cuesta mucho. Eso.
Bueno, se nota mucho el cambio de calidad de cámara, pero no puedo hacer mucho porque la luz llega directamente acá, entonces no puedo hacer mucho. Eh, oh, no quería ponerme a llorar de nuevo, pero intenté mucho calmarme para poder grabar el final de este video. Ustedes dirán, pero Cato, mañana se estrena la película, ¿por qué no nos muestras el final de la película? No, weón, si lloré yo ah, ni siquiera puedo hablar. Si lloré de esta forma desesperada leyendo la novela gráfica, no me quieren ver en la forma en la que voy a buitrear cuando vea todo esto en la película. Em, no, weón, no sé qué decir. O sea, sí, tengo muchas cosas que decir. Pero siento que mi mente no está funcionando de forma correcta porque siento que no puedo hilar pensamientos correctos. Em, hay algo que dice Tao casi en el final del libro, que yo no creo que sea un spoiler, sino que Tao dice que los lazos que ellos formaron alrededor de esos años son más fuertes que cualquier adversidad y que si se llegan a romper, que él no cree que se lleguen a romper porque el amor que ellos formaron a través de esos años es más fuerte que cualquier cosa. Y weón, eh, encontré tan real lo que decía Tao porque siento que el final del cómic te deja un sentido muy de esperanza, como si bien no quiero dar mucho spoiler, pero si bien yo esperaba como un salto al futuro más lejos, como, no sé, Nick y Charlie ya más de adultos, ¿no? Como en la universidad. Si bien yo esperaba un salto al futuro más lejos, eh, igualmente te deja ese cacho de esperanza de decir, bueno, ellos pudieron con todo y ay, no sé, estoy tan orgullosa como de estos personajes porque al final del día se vuelven personajes reales. Yo siento que son personajes reales. Siento que todos estos años que han pasado he crecido junto a Nick y Charlie y creo que pocas historias logran hacer eso. Pocas historias te logran eh, hacer sentir lo que me hizo sentir Heartstopper y pocas historias eh, te logran hacer ese sentimiento de, weón, crecí con estos personajes. La historia que empezó leyendo, la Cato que empezó leyendo Heartstopper en el 2019 no es la misma Cato de ahora. Y, y ver esa evolución y llegar al final de una historia sabiendo que hay mucho más que contar, da pena. No sé, me da pena. Y he visto a estos personajes evolucionar y lo he visto crecer. Y si bien este tomo se centra mucho como en el viaje más de Nick que en Charlie, eh, bueno, siento que es tan real como yo pasé lo mismo que pasa Nick, como y creo que muchas de las respuestas a las que llega Nick también llegué yo en su momento cuando tenía su edad respecto a su relación con su papá o ese tipo de cosas, respecto a, y aquí voy a decir un poco de spoilers, respecto a como esa, querer querer esa perfección extrema, porque cuando tú eras niño pensabas que si eras perfecto tu papá no te iba a abandonar, pero al final igual terminaba abandonándote. Entonces es como, weón, yo viví esa historia como... Lo siento, estoy muy sentimental, perdónenme. Eh, no sé cómo terminar este video, pero Heartstopper marcó mi vida. De una forma que pocos libros o pocas sagas lo han logrado. Y decirle adiós a esta historia tan fantástica es difícil. Es difícil decirle adiós a esa historia que te dio esperanza, que te ayuda a descubrirte a ti mismo, que
le dio esperanza a tantos lectores alrededor del mundo. No sé, quiero que Heartstopper trascienda en el mundo. Quiero que trascienda más allá de todo, porque se lo merece. Historias así de lindas se merecen ser contadas. Se merecen llegar a más gente. Se merecen todo. Y yo creo personalmente que Heartstopper merece mucho más reconocimiento del que tiene. Y muchas historias queer y disidentes allá afuera se merecen mucho más reconocimiento del que tienen. Y no sé, hay algo que el señor Farouk le dice a Charlie en un momento, que él le dice, nunca hemos... Ay, me voy a poner a llorar de nuevo. Ya me relajo. Él le dice como, en las disidencias nunca hemos pedido permiso para existir, simplemente lo hemos hecho. Y bueno, es como una frase tan cliché y al mismo tiempo que tiene tanto de por medio. Como, weón, estoy viva, existo. Y no me importa incomodar a nadie porque tengo que pedir permiso para ser yo mismo. Y no sé. eh, Tengo pena, pero no una pena triste, sino una pena feliz. Tengo una pena feliz porque eh, siento que esto marca el fin de una etapa en mi vida y seguiré creciendo y estos personajes se quedarán acá para siempre. Y los recordaré como esos personajes que me ayudaron a encontrarme a mí misma, como esos personajes que llegaron en el momento que más lo necesitaba, como esos personajes que marcaron mi vida. Pero tal vez es momento de dejarlo atrás, tal vez es momento de avanzar un poco y darle las gracias por todo lo que hicieron en mi vida, pero al mismo tiempo despedirme de ellos, porque ya no soy la misma Kato, porque ya sé cómo defenderme a mí misma y ya no necesito a nadie. Así como Charlie Spring del primer tomo no es el mismo Charlie Spring de este tomo, esta Kato no es la misma que partió leyendo Christopher. Y quiero darle gracias a esta saga de novelas gráficas por demostrarme que en el fondo las disidencias sí pueden ser felices y uno puede encontrar su lugar en el mundo, encontrar sus amigos que lo acepten tal cual y como somos. Y no sé, a veces nos toca decir adiós a las cosas que no queremos decirle adiós, pero yo sé que Heartstopper estará ahí para mí cuando lo necesite. Y, y eso me pone feliz porque tal vez estoy diciendo adiós, pero ese adiós no significa que no nos volvamos a encontrar, así que eso. Gracias por todo. Adiós.